Buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en un amanecer más que nuestro Señor nos regala para juntos reavivarnos con la palabra del Señor. No deje de compartir el enlace de este video, déjenos también su me gusta. También recuerde dejarnos aquí sus preguntas para ir cada día respondiendo las mismas. Hoy en la pregunta del día estaremos hablando sobre la importancia de las ofrendas, así como lo seguiremos hablando también en el capítulo número 6 del libro de Levítico. Ahora le invito para que iniciemos en oración. Mi Señor, gracias por este nuevo día, por la vida, por las misericordias que tienes para con nosotros. Gracias por la nueva semana también que nos regalas. Estoy junto a mis amigos iniciando este estudio, rogando, Señor, nos dé sabiduría. Queremos entender el mensaje que tienes para nosotros. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer, en la última parte del capítulo número 5, hablábamos sobre las ofrendas expiatorias, sobre las ofrendas por la culpa, por el pecado. Hoy en la primera parte del capítulo número 6 también hablaremos de estas. Así inicia desde el verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Debía restituir más un 20% de aquello en lo cual había faltado u ofendido. También nos dice el comentario bíblico Andrews en la página 289. Ocasión para traer un sacrificio por la culpa era por deliberada usurpación de propiedad humana, agravada por jurar en falso por Dios. La acusación había sido negada tomando un juramento en falso que profanaba el nombre del Señor. En algún momento, a la persona que se hizo consciente o reconoció su culpa, se le permite traer un sacrificio por la culpa y hacer restitución. Resulta sorprendente que fuera perdonable. La explicación más lógica para que Dios dé perdón a este pecado es que en ese momento en concreto el pecador, notando que era culpable, buscaba refugio en la misericordia de Dios y traía una ofrenda por la culpa. La legislación mismo lo alentaba a hacerlo, y esto nos indica cuán misericordioso es Dios para con nosotros los pecadores. Ahora desde el verso 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino,
y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este fuego continuo también nos demuestra, nos enseña la continua misericordia del Señor. No podemos decir que el Señor solo a ciertas horas nos escucha. Él está dispuesto en cualquier momento del día o de la noche a interceder por nosotros, a perdonar nuestros pecados, a asistirnos en aquello que necesitamos. Dice también el comentario en la página 290, había de depositar finalmente las cenizas en un lugar limpio fuera del campamento. El fuego debía mantenerse ardiendo porque originalmente había sido encendido por el Señor. El holocausto diario apuntaba a la constante dependencia de la gracia perdonadora de Dios por parte del pueblo. Gracia que había de manifestarse plenamente por medio de la sangre de Cristo. Cristo nuestro intercesor, nuestro Salvador. Verso 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. El sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada. No se comerá. Asimismo, en la misma página, el comentario nos dice lo siguiente. La legislación repite parte de lo que se encuentra en el capítulo 2, pero aclarando quién debía comer la ofrenda de cereal, así como la razón de ello. Se declara cosa santísima y por lo tanto únicamente los sacerdotes debían comer parte de ella en un lugar santo, en el atrio del santuario. Pero cuando era para unción de los sacerdotes, no se debía comer. Así, cada que se ungía a un sacerdote, a uno de los descendientes de Aarón, debía practicarse este mismo ritual. Y culminamos
en la última parte desde el verso 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión, para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Y así también nos explica el comentario esta última parte. En primer lugar, como el holocausto se debía degollar en la parte norte del altar. El ritual de comer la carne era importante. Nuevamente se declara que cuando el sacerdote estaba implicado en el pecado que estaba siendo expiado, no podía comer la carne del sacrificio. Si la sangre del sacrificio salpicaba la ropa, había que lavarse en un lugar santo. El lavamiento ritual se hacía para eliminar la impureza, y de ser tal caso, entonces la sangre del sacrificio por el pecado, al transportar el pecado de la persona arrepentida, transfería por contacto impureza, no santidad. Si la carne era hervida en una olla de barro cocido, debía romperse la vasija porque el lavamiento no bastaba para purificarla, pues esta olla era demasiado porosa. Si se hervía en una vasija de bronce, entonces sí bastaba el lavamiento para evitar el contagio de impureza. Cosas santas e importantes en estos rituales que apuntaban a Cristo, pero que hoy día nos enseñan que igualmente nosotros somos santos y el lugar donde adoramos al Señor es santo porque está su presencia en él, y nos invita a meditar cuánta santidad hay en nuestra vida y cuán apartados nosotros estamos por Dios. Pero ¿estamos viviendo a esa altura? ¿Será que estamos obrando como debemos obrar? Debemos meditarlo, y más lo explicaremos aquí en la pregunta del día. En el primer comentario usted puede ingresar. Gracias, Señor, por este momento especial. Bendice a mis amigos y sigue bendiciendo nuestro estudio en el nombre de Jesús. Amén.